El día de hoy empieza la cátedra sobre las 16 tesis de economía política. Se va a trabajar cada miércoles de 2 a 16 horas, ¿no? Están invitados ustedes. Entonces, el doctor Dussel, maestro de muchas generaciones, conocido por ustedes, iniciará la cátedra. Su currículum, pues dice más su obra. Y bienvenido a ustedes y al doctor Enrique Dussel. Gracias, compañeros. Yo creo que el rector no es un cargo administrativo, sino que ante todo debe ser un compañero de los estudiantes y en el mejor de los casos un maestro. Por eso que aunque soy rector me dije, me quiero dar el derecho de dar algunas clases, pero clases que sean ad honorem de parte de ustedes y mía, porque no están en ningún curso. Pero queremos, sin embargo, que pueda ser un diploma. Pero si ya armamos un curso realmente virtual, habrá lecturas, habrá quizás evaluación colectiva de ustedes mismos y al final daremos un diploma de esta cátedra que espero en todos los próximos semestres haya una cátedra como esta de un programa institucional de la universidad que se llama, o que se llame, todavía está en puro proyecto, Pensamiento Crítico Descolonial. Y con esa temática vamos a ir invitando cada semestre a un gran literato, a un gran historiador, a distintos personajes que nos puedan dar una visión crítica descolonizada de su ciencia para que sea interdisciplinar. En el caso presente, pues yo funcionaré hoy como filósofo de lo que soy, pero de la economía. Voy a decir que va a ser una intersección distinta, va a ser una filosofía de la economía política y muy referida al pensamiento de Marx, pero planteado de una manera que ustedes ya verán bastante diferente a lo habitual. Por eso que debe ser una cátedra crítica. Empecemos. Decía el profesor coordinador del plantel que esto es un libro. Sí, efectivamente, en este mes va a salir en Siglo XXI el libro al que yo me voy a referir, y ojalá que ustedes por ahí lo adquieran, va a ser barato, y entonces me podrán anticipar, yo iré explicando el libro. En realidad el libro lo he construido también para un curso que ya di en la UNAM el año pasado, pero que ha madurado más y por eso de alguna manera lo repito. El que por ahí tiene un vídeo de 4 primeras clases, se van a aparecer a estas clases esos vídeos, pero en el cuarto clase se interrumpió. Estos van a ser 16 vídeos bien hechitos y el curso va a estar editado de tal manera que después pueda ser considerado, estudiado en el futuro. Empezamos entonces con la primera idea. En el pensamiento tradicional del marxismo, leninismo, del siglo XX, voy a ser bastante implacable en mi crítica. Estamos en el siglo XXI y esto ya es siglo XXI. Abierto la crítica de todos ustedes. No tengo la verdad, solo la pretensión de verdad,
que se prueba al explicarla y al debatirla y al cambiar parte de mi exposición que puede ser falseada. Así que no tengo la verdad, sino pretensión de verdad a discutir. El marxismo tradicional del siglo fin del XIX y el XX se pensaba que la economía, vamos a hacer esto un curso de filosofía de la economía, era el ámbito y se llamaba instancia infraestructural. Y sobre ello se construía la supraestructura, la política y la ideología. De tal manera que dominando la economía, usted tenía ya la clave para todas las ciencias sociales. Y todo lo demás era supraestructural. Esta visión no es la que tuvo Marx. Pensar que la economía es la última instancia, y se hablaba de instancias, era explicar toda la economía. Y la más perjudicada era la política, porque entonces las categorías económicas eran las que se explicaba y se aplicaba a la política y a la ideología que era el mundo cultural. De tal manera que esto quedaba como secundario. Ernesto Laclau escribió 3 libros para mostrar que esto produjo una devaluación de la política. Se creía que lo económico tenía leyes necesarias, se iba a producir la superación del capitalismo y la acción política en el fondo es no fundamental, porque las leyes necesarias de la economía van a producir la revolución, el cambio y el pasaje a la mejor sociedad. Puede decir que esto no era importante, pero eso no era el pensamiento de Marx. Marx no escribió una página sobre la infraestructura, como infraestructura. Escribió 3 líneas en el prólogo del Zur Kritik, un libro de 1859, donde dice que hay una infraestructura. Pero para mí, como es el prólogo, es más bien parte del diálogo con Engels y no su propio pensamiento. No escribió una página desde el año 67 hasta su muerte sobre esta cuestión. Quiere decir que no era fundamental para él. En los Grundrisse, en cambio, muestra bien cómo es el tema. Dice, cualquier determinación es una determinación determinada, determinante. Cualquier elemento, por ejemplo, la economía, sí determina la política. Pero si hacemos una vuelta en espiral, hay una economía 2 o prima y hay una política prima. En este caso, esta economía está determinada por la política y esta economía determina a la política futura. O es decir, si yo tomo la economía aquí, está determinada por la política y es determinante de la política. Marx nunca pensó supra-infra, pensó un círculo, más una espiral. Todas las determinaciones son determinaciones determinadas, determinantes. Esto está en la primera página de los Grundrisse. De paso, en siglo XXI, ustedes pueden ver mis 3 tomos. Yo he hecho un comentario, línea por línea, mes por mes, de 1857 hasta la muerte de Marx, desde la producción de los 4 reacciones del Capital. Entonces, cuando hablo de Marx leído con microscopio. No hablo de lo que dicen otros, sino lo que dice Marx. Que de paso he leído también en el archivo de Sloterdijk, en Ámsterdam, donde están los manuscritos de Marx, en 40% todavía no editados ni en alemán. Y he tenido el gusto de leer los inéditos de Marx antes de ser publicado. Entonces, cuando diga Marx, es porque es un texto que he leído
y que puedo dar cuenta de él. Marx nunca escribió desde los índices a su muerte una página diciendo la infraestructura es tal y la supraestructura es tal y tal. No, eso fue un desarrollo muy posterior de la ideología stalinista del socialismo real, que va a ser objeto de mi crítica, junto al capitalismo, que es principal porque es lo que sufrimos hoy. Y entonces se va a bosquejar la alternativa más allá del capitalismo en la segunda parte de este curso, allá por la 10ª sesión. En vez de instancias, voy a hablar de campos. No la instancia política, la instancia ideológica, la instancia. Hay un texto donde Engels, en el prólogo sobre el origen de la familia, dice: la última instancia del este instants en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata. Lebens und unmittelbar Lebens, la vida, no la economía. Van a ver ustedes lo que significa esto, la vida. La vida es la última instancia, del cual la economía es un efecto, del cual la política y la ideología son efectos. Y dice Engels, la última instancia. Entonces voy a funcionar sin última instancia. La economía no es la última instancia, y tampoco la política, y tampoco la cultura, sino que todas son determinaciones determinantes determinadas. Pero en vez de instancias voy a hablar de campos. ¿Por qué? Porque se dice el campo económico, el campo político, el campo cultural, se usa esa palabra, campo. Bourdieu, Pierre Bourdieu lo trabaja también. ¿Qué significa campo? Tendría que hacer un semestre entero para explicarlo, pero lo voy a explicar en 15 segundos. Por lo tanto, no puedo hacerlo exhaustivamente. Cuando hablo de campo, quiere decir que corto la realidad en un cierto nivel. Digo, el campo económico, entonces pienso dinero, banco, fábricas. Digo, el campo económico, político, entonces pienso legislatura, leyes, presidente. El campo deportivo también, no el material, sino el hecho social del deporte. Entonces pienso en un futbolista y esto. El campo, hay distintos campos. Campo es mucho más rico que instancia, y además no hay 3 ridículas instancias. Hay muchos campos. Y entonces eso nos permite un análisis mucho más profundo. Lo que Marx hizo, y ya volveré sobre eso porque va a ser todo el curso, es desarrollar las categorías científicas del campo económico. Y escribió cientos de artículos sobre la política, pero no escribió un tomo, el Estado. No desarrolló una teoría del Estado. Y en cambio sí hizo una teoría de la economía. Pero porque la política no era importante, no. Porque le dedicó cientos de artículos. Pero no fue su dedicación. Y esa fue su limitación. Y eso fue una limitación del marxismo posterior, que creyó que la política no era importante. Y todo era económico. Pero en el fondo, piensen, la Revolución Inglesa de 688 fue una revolución política. La burguesía tomó el poder siendo una minoría, y desde la política instaló el sistema económico en Inglaterra. La revolución política determinó la economía, al revés de lo que se piensa a veces. Claro, eran burgueses, tenían una mentalidad, pero eran minoría con respecto al mundo todavía medieval. Entonces, en América Latina necesitamos tanto la política como la economía. Yo escribí un librito pequeño, 20 tesis de política, siglo XXI. Este curso es el pendant, diría un francés. Es
otra determinación en referencia a esas 20 tesis, porque me dijeron, profesor, usted escribió la política y la economía, pues ahora viene. El campo político es un campo y el campo económico es otro campo. Permítanme, lo voy a representar de esta manera. Dos campos. Si esto es el campo económico y esto el campo político, el campo económico determina ciertamente al político. La economía burguesa determina a una política burguesa. Y la política ciertamente determina a la economía. Un Estado burgués determina la economía de ese Estado. Pero una es de una determinación económica y la otra es política. Una es material y la otra es formal. Ya se los voy a explicar. Hay muchas determinaciones, porque si esto lo cruzo por el campo cultural, no meramente ideológico, puede haber, a ver, lo voy a complicar más, a ver si sale, pero está más difícil, pero sí se puede. No, esto es una tarea de bellas artes, no mía. El pintor tenemos que llamarlo. Ven ustedes ahora, esto es el campo cultural. El campo cultural puede determinar el campo económico y el campo político. ¿Cómo? Una teoría es campo cultural, puede determinar la economía, Adam Smith. Y puede también determinar la política, Hobbes, una teoría política. Y a su vez, por supuesto, el señor Adam Smith está determinado por la economía, porque fue un empleado de la aduana en Inglaterra burgués. La economía determinaba al pensador Adam Smith. Y a su vez, claro, estaba como empleado de la aduana determinado Adam Smith por la política, porque era un empleado del Estado inglés. Esto sería, en vez de la instancia ideológica, el campo cultural. En vez de la instancia económica, el campo económico. Y en cambio de la instancia política, el campo político. Cada uno determina al otro. Y hay muchos campos. Y hay muchos tipos de determinaciones. Riquísima posibilidad de empezar a estudiar las relaciones. Pero un campo no es lo mismo que un sistema. Un campo es una totalidad existencial, real, hasta tiene una lengua, la lengua económica, la lengua política, la lengua de la ciencia económica, tiene una lengua, tiene un juego de lenguaje, diría Wittgenstein, cada campo. Pero no es lo mismo campo que sistema. Cuidado, el campo es más que un sistema. El campo económico puede tener un sistema capitalista o el campo político puede tener un sistema liberal. No es lo mismo el liberalismo que el campo político, porque la monarquía de la Edad Media no era liberal, pero estaba en el campo político. Entonces, en un campo puede haber muchos sistemas. En el campo económico puede haber un sistema capitalista, puede haber un sistema socialista, puede haber un sistema de autoproducción en Oaxaca, muchos sistemas. Entonces, una cosa es el campo, otra es el sistema. Bourdieu, Niklas Luhmann, pero complicados. Doy algunos autores, para los estudiantes que empiezan, dirán quiénes son esos. Para los maestros, ya saben de qué estoy hablando, para que sepan que no son improvisaciones, sino síntesis del pensamiento 2013, porque en el 2000 no podía escribir esto.
ni exponer esto, es actual. De lo que se trata es de describir el campo económico. Y para describir un campo hay que describir el sistema. Y ahora sí voy a hablar de una manera que sí es posible se les aparezca como extraña, y los que conocen Marx como no marxistas. Pero estoy citando un texto de Marx de 1861, un manuscrito que Marx escribió en 1861, 1863, en Londres, los años, 26 cuadernos, 6 tomazos, no traducidos al castellano todavía. Vamos a ver si hablamos con el Fondo de Cultura Económica para traducirlo al castellano por primera vez, 2.300 páginas. No es un manuscrito del 44 de 80 páginas. Estos son 6 tomos. Y yo he hecho el comentario línea por línea. Y entonces él dice, Marx, escuchen, de lo que se trata es hacer la crítica, pensamiento crítico. ¿Qué es lo crítico? Esta universidad debería tener todas sus carreras en un pensamiento crítico, y no lo tiene. Ojalá que lo tenga. Para eso está esta cátedra, para que aún menos intuya lo que es. Dice, es la crítica de todo el sistema, todo el sistema. Y usa la palabra System en alemán, no es mío. De las categorías de la economía política burguesa. Miren de lo que se trata. Lo que hizo Marx en el Capital fue el comienzo, la primera parte de 3, de 4, de 6. Una 72ª parte de su proyecto. El tomo 1 del Capital, el único que publicó Marx, es la primera de 3 partes de un gran tratado en 4 que debía cumplir en 6. Multiplique y sale el número 72. Eso es lo que publicó Marx. El comienzo de su sistema. Y si fallo en la interpretación no entiendo nada de lo que hizo. Pero ¿qué es lo que hizo? La crítica de todo el sistema, de las categorías. ¿Qué significa categoría? Miren, no es lo mismo una pura intuición, pienso algo, una intuición, que un concepto, que una idea, que una categoría. La categoría es la intención que llega al concepto, a la idea, y que se construye. Van a ver cómo Marx va construyendo las categorías. Entonces, lo que hizo él fue una descripción crítica de categorías. Yo voy a seguir a Marx, pero eso nos murió en el 83. Después de Marx ha pasado 130 años y han pasado muchas cosas. Tengo que seguir el discurso sin él a partir de lo bosquejado por él. Y a su vez hablaremos de los criterios del sistema futuro alternativo al capitalismo, más allá del capitalismo, que no se puede formular, que nadie lo tiene. Puede decir, yo critico el capitalismo y alguien me dice, ¿y cuál es su alternativa? Y yo le digo, no la tengo. De lo que se trata son de categorías, y por eso yo voy disponiendo de una manera sistemática, pero a diferencia de Marx, histórica, esas categorías. Y va a haber que poner la lupa en cada categoría.
Miren, el profesor Hauck. No en cualquier lado del mundo. Dirige un diccionario de 8 tomos de marxismo. Me dijo, Enrique, ¿quieres colaborar? Bueno, pero ya hemos distribuido todos los vocabularios, de los 8 tomos, y ya vamos por el tomo segundo. Elige algún artículo que no se haya escrito. Entonces yo le digo, mira, como el más importante concepto en el pensamiento de Marx es el de categoría, me gustaría saber si alguien lo ha tomado. En 8 tomos con 600 conceptos marxistas de todo el mundo, y en alemán. Nadie había tomado el artículo categoría. Entonces le dije, bueno, lo escribí, se lo envié. Pero yo me pregunté, los 8 tomos de marxismo y nadie tomó la categoría de categoría. Raro. Dice, pero si quiere escribir otro, bueno. Mira, la segunda categoría de importancia en todo Marx es trabajo vivo. No fuerza de trabajo ni nada de eso. Trabajo vivo. Lebendige Arbeit. A ver, vamos a mirar. Nadie lo había tomado. Digo, ¿qué diccionario marxista? Eso es el marxismo-leninismo, que no han leído largamente a Marx. Yo hice 20 semestres sobre Marx, 20, del 80 al 90 en la UNAM, con un grupo de estudiantes. Así que los 2 más importantes conceptos de Marx no estaban considerados en el enorme diccionario de 8 tomos, para que ustedes vean las cosas. Bueno, vamos a hacer una descripción de las categorías. Va a ser un curso de iniciación. El que no sepa nada de Marx, mejor. Porque el que sabe mucho va a tener que rehacer cosas. Y más bien se va a enfrentar a lo que yo digo y va a estar muy bueno el diálogo. Pero el que no sabe lo va a entender más fácilmente y lo va a captar sin tener que destruir preconceptos quizás que hay que falsear. Marx dice, de lo que se trata es hacer la crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Eso vamos a hacer. Y entonces, después se va a poder ver las categorías de la de la política que Marx no hizo. Marx no escribió un tratado de la política. Las 20 tesis que yo escribí tienen la siguiente hipótesis. ¿Qué política hubiera desarrollado Marx desde el método con el que escribió la crítica de todas las categorías de la economía política burguesa, pero en política? Debería ser la crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía política burguesa. ¿Y cuál es el primero grande? Hobbes. Hay que empezar por Hobbes y no aceptar de Hobbes nada. Y menos el comienzo. En un estado de naturaleza hay un sujeto. Eso es moderno, eso es solipsista, eso es una metafísica de la dominación. Pero de Hobbes salió Adam Smith, que tomó las mismas hipótesis y escribió El origen de la riqueza de las naciones, 1776. Y dice, hay un sujeto que trabaja. Miren cómo es. Eso en la Facultad de Economía, todos lo estudian, y es una verdad desde el señor Friedman hasta el presidente del Banco de México, nacional, y toda la economía liberal, todos aceptan que hay un sujeto trabajador que produce un producto, un zapato. Este ejemplo no es cualquiera, es el de Aristóteles, que toma Marx y también toma Adam Smith. Y otro sujeto de trabajo, pero entonces este es sujeto de trabajo 1, y esto es el trabajo 2, y esto es el producto 1, y que produce otro producto, producto 2.
Después que hay dos, ellos tienen una inclinación al intercambio, dice Adam Smith, y entonces intercambian el 1 por el 2 y el 2 por el 1, y para hacer eso hay que haber un contrato, no había ningún contrato, y del contrato pues ya se deduce la socialidad, la sociedad política para Hobbes o la sociedad política económica para Adam Smith. O es decir, primero hay individuos, cada uno produce algo, luego lo intercambian, para hacerlo es necesario un contrato y el contrato establece que somos una sociedad. Ustedes dirán, qué lógico, qué interesante, qué bueno. Y eso todo en un estado de naturaleza. Y claro, el estado de naturaleza, ¿qué será? Decía Locke, América. Sí, América. Nuestros indígenas eran el estado de naturaleza, como los encontró Colón. Dice Bartolomé de las Casas, los encontró desnudos, allá por alguna isla primera del Caribe, y dice Bartolomé de las Casas, como a 6 días de Adán y Eva. Y entonces eso es la naturaleza. Le Bon Sauvage de Rousseau es el hombre americano. O es decir, que hay individuos sin estructuras, sin contrato, en estado de naturaleza, es decir, como animales, y empieza la sociedad. Y si yo le dijera que, además de ser una pura construcción ideológica, es una idiotez que nadie puede tomar como empírica, ni como científica, ni como nada, y se enseña en todas las facultades, desde Harvard a Yale, Berlín y hasta en Moscú, y hasta en Pekín por ahí. No podemos aceptar de Adam Smith ni el primer paso. Señor Adam Smith, nunca hubo un sujeto solitario produciendo. ¿Cómo le llama eso Marx? Robinsonadas. Marx tenía buenas expresiones. Robinson Crusoe, pero no. Robinson Crusoe era un hombre social, con cultura, con estructuras sociales, con lengua y con todo, perdido. No nació así. Si hubiese nacido así sería como Rómulo y Rémulo, que estaban mamando de la loba, pero no hubiesen pasado las 4 patas de toda su vida. Ni hubieran hablado, ni hubieran sido humanos, porque hubieran quedado al nivel animal. Robinson no nació solo, se perdió. Entonces, aún hablar de Robinsonada es concederle demasiado. Debería decirse Romulonadas. O es decir, un ser humano solo. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya está fetichizado. El estado de naturaleza no existe, nunca hubo. El ser humano es histórico desde siempre. No es estado natural, no existe. Nunca hubo un hombre solo, siempre hubo comunidad. Y el contrato no es después del intercambio, sino que es un contrato dado en la cultura siempre. El mercado, le llamamos tianguis, estaban con los aztecas. Es que América es la naturaleza. Pues, se quedaron con algunos indígenas más, menos desarrollados del Caribe, pero si hubiesen llegado a estas ciudades de Tenochtitlan, acá tenían un sistema económico equivalencial, no equivalencial, de una estructura muy precisa, que no era entonces el estado de naturaleza, ni por el intercambio de 2 individuos nació el sistema económico azteca. Siempre fue comunitario, siempre fue contractual, siempre una lengua, y no le puedo admitir entonces a los clásicos de la economía política nada. Es decir, es una crítica de todo el sistema y sobre todo de la primera categoría del sistema. Hay un individuo que trabaja, falso. Hay una comunidad que trabaja.
Y además, eso es lo que Marx va a llamar trabajo vivo, antes que fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene valor. El trabajo vivo no tiene valor, porque es el creador del valor, no el productor, el creador. Yo uso una palabra extraña, creación de la nada, y la toma de la metafísica semita del pueblo judío, del cual Marx era un judío, y habla de creación de la nada. Para muchos materialistas, fisicistas, marxistas-leninistas, que Marx hubiera hablado de creación de la nada, les parecería un texto bíblico. Y sí, el plusvalor se crea desde la nada del capital. Ya lo veremos cuando lleguemos a la categoría de plusvalor, que es el centro del pensamiento de Marx, vigente 100% hoy. Marx vuelve. Tenemos 3 libros que comentar estos días del Fondo de Cultura Económica y el siglo XXI, y algunos aquí pasado mañana. Y son Marx. Marx vuelve, porque como el capitalismo se ha extendido, el único que critica al capital en su corazón es Marx. Y por eso que una cátedra de crítica tiene que empezar por aquel gran personaje que se llamó Carlos Marx. Y yo no nací marxista, al contrario, nací más bien de un grupo de derecha. Mi padre era un médico y todo. Lo tuve que descubrir para explicar la pobreza de América Latina y el aumento de pobreza, y entender qué está pasando hoy en México. Van a ver ustedes que todo este curso va a explicar el modo de extracción de plusvalor nunca visto en la historia de México, ni cuando nos robaron todo el oro y la plata en el siglo XVI, XVII. Era minúsculo, era nada, en comparación a lo que nos están robando hoy con los cambios estructurales. Pero para entender lo que significa ese robo gigantesco en pueblo, hay que tener categorías de interpretación, y esas se las quiero dar, las sustanciales, lo cual no evita leer el autor mismo, pero les va a permitir entender algunos temas. Empecemos entonces esa descripción de las categorías. Pero Marx, y esto parecería contradecir al materialismo histórico, en el Capital no hace una descripción histórica de la economía, sino lógica. Él habla que la historia es fundamental, pero la historia es fundamental para determinar el sistema capitalista. Y sistema, en el sentido que he dicho, que no es un campo, sino un sistema. Y el sistema capitalista lo toma Marx y lo ve en su lógica interna en el libro 1, 2, 3 del Capital. Ahora tenemos el tomo 2, publicado hace 8 años, yo he hecho el comentario, y el tomo 3 de Marx, no el de Engels. Pero ese es son manuscritos del año 63-65 que Marx escribió los 3 tomos del Capital de su mano. Y Engels después recibió esos manuscritos y le metió mano con los otros manuscritos, y el tomo 2 y 3 del Capital lo publicó Engels. Qué lástima, porque tendrían que haber publicado los manuscritos de Marx y hubiésemos ganado un siglo de marxismo. Pero bueno, ya no lo podemos recuperar. En la Unión Soviética había miedo de publicar todo Marx, porque si Marx se publicaba todo, el marxismo-leninismo se venía abajo, que es una ideología productivista de dominación en el socialismo real, el que hubo. Y en lo que nos toca es ir más allá hoy. Entonces hay que estudiar bien. En cierta manera voy a hacer una crítica marxista del socialismo real. ¿Se dan cuenta? Interesante. Agarrar los tomos que se enseñaban en la Unión Soviética, ay, y también en Cuba, ay, y también en Nicaragua los encontraba yo en la facultad
sandinista, esos tomos de economía política soviético no eran Marx, era una construcción distinta. Y entonces por eso se cometieron errores fundamentales, que se vino todo abajo y hay que superarlo hoy. Entonces esto es hacer memoria y crítica del pasado y a ver si podemos tener criterios para el futuro de transformación. Quiero empezar por un tema que no es de Marx, es de Enzo Peters, pero por supuesto es Marx. Dice, todo sistema económico puede cifrarse al fin en un punto, cuidado, el más evidente, el más fenoménico. Marx era un filósofo y un economista. Entonces, cuando lo lee el filósofo solo, descubre un Marx. Cuando lo lee el economista solo, descubre otro Marx. Pero para descubrir a Marx hay que ser economista y filósofo. Marx leyó enormemente a Hegel y lo invirtió completamente, pero ¿dónde? Ya les voy a decir. Pero dominaba a Hegel. Entonces, para Hegel, el ser, la esencia, Marx habla de Wesen, esencia, está oculta, no se ve. La esencia de las cosas está oculta. Y lo que se ve, lo que aparece es el fenómeno. Eso es Hegel. Lo que aparece es la apariencia, Erscheinung, y eso es fenómeno, y eso, el que describe lo que aparece, eso es la fenomenología, en el sentido aún de Husserl y Merleau-Ponty. Lo que aparece no es lo que está oculto detrás y que nadie ve. Yo digo, una clave para entender los sistemas económicos es un fenómeno que aparece, no su esencia oculta, sino su apariencia. Y es lo que podemos llamar el excedente. El ser humano produce más de lo que necesita para vivir. Ahí está la capacidad. Claro que algunos van a decir, esa producción excedente, ella fruto aún de la dominación. Porque los pueblos del Paleolítico, antes del Neolítico, antes de las ciudades, cazadores, plantadores, pescadores, ustedes dirían, es que era gente muy primitiva. ¡Ja! Hay tomos enteros escritos sobre el Paleolítico. Un indígena del Amazonas que no ha tenido contacto con la civilización trabaja 5 o 6 horas para alimentarse y después crea mitos, rinde cultos, juega, descansa. Son civilizaciones con plenitud de vida y muy poco trabajo, menos que después. Quiere decir que en realidad esas culturas no tienen mucho excedente, porque ¿dónde van a meter el plus de plátanos que logran sacar de los árboles? Pues se les pudre, no lo pueden guardar. Entonces los dejan en el plátano y mañana agarran otro. Y entonces, no vaya a ser que en ese pasado hay un ser humano que no necesita psiquiatras ni nada de eso, y trabaja de sol a sol, ni siquiera. A mitad del sol ya descansa. Nosotros trabajamos de noche a noche gracias a la electricidad, no de sol a sol, mucho más que de sol a sol. Entonces, esas culturas eran de muy poco trabajo y prácticamente no tenían excedente, pero lo que lograban, el cazador cazaba, pero para cazar a un animal había que distribuir funciones. Uno tenía que estar en un lado, otro en otro, uno tenía que tener un arma, o tenía que dar el grito, había disfunciones. Había muchos sujetos que trabajaban diferenciadamente y que cumplían un objetivo, pero luego que cazaban tenían que repartírselo. Pero tenían que repartírselo equitativamente, si no, al que no le daban nada se moría.
Y ya mañana no podía cazar y entonces no andaba la caza. En las culturas antes del Neolítico eran sistemas equivalenciales. O es decir, cada uno recibía la parte de su trabajo. Y esto hasta Adam Smith dice, en el estado de naturaleza cada uno es propietario del fruto de su trabajo. Tontera. Adam Smith era muy inteligente, pero el pobre tenía las limitaciones del capitalismo, así que se volvía tonto. Dice, en el estado de naturaleza cada uno tenía propiedad del bien que producía. No, señor, no tenía propiedad. Era en común. Entonces, ¿cómo usted le aplica la propiedad privada a un hombre primitivo si no tenía propiedad? Todo estaba en común. Eran como los monjes. Los monjes hacen un voto de pobreza y dicen, no vamos a tener nada, todo en común. Es un retorno a algo más auténtico que la propiedad. Hasta para Tomás de Aquino, en la Edad Media, dice que la propiedad privada es el fruto del pecado original. Ya vamos a hablar del pecado original en una clase posteriores, porque dice Marx, la acumulación originaria es lo que los teólogos llaman el pecado original. Y ustedes dirán, este Marx hizo un chiste. Y un cristiano dirá, este Marx metió el problema del pecado original en la economía, es un abuso. Ni uno ni otro. Marx está hablando del pecado original. Y el pecado original es la acumulación. Se los explicaré después. Porque Marx dijo, la crítica de la teología es la crítica de la política. Y yo le agrego, y de la economía. Pero los marxistas no sabían nada de teología. Pero Marx sabía muchísima teología, porque se preparó para ser asistente de Bruno Bauer, que era un profesor de teología en Bonn. Y él iba a ser el asistente. Si no lo hubieran echado a Bruno Bauer de Bonn, Marx hubiera sido un teólogo. Y no hubiéramos perdido a Marx. Sabía mucho teología. Volveré sobre eso, porque eso tiene que ver con Walter Benjamin, que en esta aula auditorio, Michael Levy dijo el materialismo mesiánico es algo muy particular. Y acá tenemos un colega Márquez, que es un especialista en el tema del mesianismo. Bueno, lo veo entre los presentes. Ya después le podemos pedir la palabra, pero me estoy yendo de tema. El excedente de los pueblos equivalenciales era repartido entre sus miembros. Pero desde hace al menos 5.000 años, en realidad más todavía atrás, 8.000, empezaron a surgir las ciudades. Y las ciudades permiten entonces el surgimiento de la sociedad de clases, por supuesto, porque las funciones de los clanes nómades eran muy pequeña la diferenciación. Un niño podía aprender casi todos los oficios de un clan de cazadores, de pescadores, de recolectores. Pero ya en el Neolítico, una ciudad de 5.000 habitantes en la Mesopotamia, pues tenía ya 200, 300 oficios. Los aztecas, dice Sahagún, tenían como 360 oficios. De tal manera que ninguno podía cumplirlos todos, como en el clan. Ahí había que ser específico. Al tener especialidad, los guerreros, que eran los antiguos cazadores que se hicieron guerreros, dominaron y surgieron las clases dominantes y las clases dominadas, los campesinos, etc. Y entonces empezó a haber, ahora sí, excedente, porque en vez de trabajar 5 horas y después descansar, crear mitos, cultura, alegría, fiesta, como son estos pueblos que llamamos primitivos, ojalá estuviéramos, entonces sí empezaron a trabajar más a los campesinos, y en vez de 4 o 5 horas, 10 horas, y el excedente empezó a ser manejada por una clase dominante. Estas son las culturas no equivalenciales. Lo común se perdió. Y debo decir, cuidado, lo común, y esto es muy bueno en el libro de Antonio Negri, Commonwealth,
El último que ha escrito está mejor que los otros dos que voy a criticar, pero este está bueno. Lo común no es lo privado ni lo público. Y el socialismo real tuvo una propiedad pública, pero no común. Y el capitalismo tiene una propiedad privada, que privatiza lo común y supedita lo público. Hay muchos tipos de propiedad, pero de lo común no hay propiedad, porque realmente es una apropiación común. En el Neolítico, hace al menos 5.000 años, comenzaron los sistemas no equivalenciales, donde grupos de la sociedad minoritarios gestionan el excedente y dominan a la sociedad por el uso del excedente. Le podemos metafóricamente decir ricos. Si vamos al código de Hammurabi, 3.700 años hace, en Babilonia, junto a Bagdad, Hammurabi dice, hecho justicia, con el que tiene una vaca con respecto al que tiene 10 vacas. Eso es rico y pobre, tenía que decirlo de alguna manera. Entonces aparece esa injusticia. Para decir entonces mi hipótesis de este curso. De los últimos 5.000 años, el uso del excedente es por parte de una minoría dominadora. 5.000 años. Y solamente en los 500 últimos años, ese manejo del excedente lo hace un nuevo sistema económico distinto a los anteriores en la historia, que casi todos fueron tributarios. Y eso es el capitalismo. El capitalismo es un nuevo sistema, el más perfeccionado, de manejo del excedente, como los anteriores, pero mucho más desarrollado, a punto que el fundamento del excedente es invisible, nadie lo ve, ni el capitalista, ni el obrero explotado, ni el pobre ni el rico se dan cuenta dónde está el fundamento de esta injusticia. En la Edad Media el feudo tenía un señor feudal, un castillo, y el campesino tenía que agarrar el trigo en Francia que producía, o las patatas no había en la Edad Media, estaban todavía en Perú, pero en fin, lo que ellos tuvieran, y lo transportaba en su carro y se lo vertía en el depósito del castillo. Todo el mundo veía el tributo. Se veía cómo el pobre estaba colaborando a la riqueza del rico. Claro, ¿cómo justificaba eso? Ah, bueno, porque un mito, Dios lo quería, o era el pago del diezmo, había que justificar eso evidente. En el capitalismo, ni el capitalista, ni el obrero sabe por qué uno es rico y otro es pobre. Y al no saberlo, ¿cómo voy a luchar? Esto es lo que hace Marx. La única contribución de Marx es mostrar el excedente del sistema capitalista y mostrárselo sobre todo al obrero y decirle, mira, por un pase de mano, ni tú te enteras cómo hace rico al rico. Y dice, yo soy pobre porque mi padre no fue a la escuela y yo tampoco, entonces como yo soy un burro, yo soy pobre. Se me está por venir el cuento ético de Job, que Antonio Negri termina el libro Imperio con la reflexión sobre este personaje, Job. Al comienzo del relato hay un Dios bueno, y Job es rico, tiene hijos, está bien, al comienzo del relato. Entonces el demonio le dice a Dios, déjamelo en mis manos y vamos a ver si es tan justo. Y Dios se lo entrega. Entonces aparece otro Dios, pero es malo. Y entonces el pobre Job pierde la riqueza y es leproso y pierde sus hijos y está en la miseria. Y entonces ese Dios malo le dice, ves Job, estás mal porque tú cometiste un pecado que estás culpando, ahora lo estás sufriendo. Y Job dice, yo no cometí ningún pecado.
y estoy mal, pero no cometí, que sí cometiste, que no cometí, y pasa todo el libro en que este lo quiere convencer y Job no acepta. Él dice, estoy, permítanme, jodido, pero yo no cumplí ningún acto injusto. Y ya no puede. Entonces termina Job y aparece el Dios bueno del comienzo. Al final le dice, Job, has sido justo. Y le vuelve a dar toda la riqueza y todo. Ese cuento es un cuento fundamental ético, porque es el oprimido no acepta que su sufrimiento lo ha ganado por un pecado propio, sino que él sufre el pecado de otro, que es el rico. Y entonces el sufrimiento que sufre es injusto, y no porque haya cometido un pecado, es inocente, pero sufre. Y entonces ahí puede empezar la lucha y la revolución. Es un texto muy importante. Marx es lo mismo, porque Marx le va a decir al obrero, tú produces la riqueza del propietario y ni lo sabes. Si tú tuvieras conciencia, entonces empieza el proceso de la toma de conciencia y veremos eso lo que va a significar después. Entonces, esa es la función política de la visión económica de Marx. Mostrar al oprimido la causa de su opresión para que tomando conciencia cambie el sistema. Pero si cambia este sistema, no solo cambia 500 años de capitalismo, esta es la hipótesis que quiero lanzarle, cambia 5.000 años de sistemas no equivalenciales. Estamos ante una cosa más grave, porque la humanidad va tomando conciencia por los medios de comunicación y todo, y ya no hay obreros ignorantes ni campesinos, todavía hay. Por eso cierta gente gana elecciones, gracias a Soriana y otras cosas. Pero no va a haber de ese tipo de gente en el futuro, o habrá menos. Y entonces la humanidad va a ir creciendo y va a tener que surgir otro tipo de sociedad, que va a superar no solo el capitalismo, sino estos últimos 5.000 años, porque de paso el neolítico ha terminado. El neolítico era donde una pequeña parte de la humanidad iba a las ciudades, pero por el año 2000, el 50% de la humanidad está en ciudades de más de 3.000 habitantes. Quiere decir que pasamos de nómades a urbanos. Ahora no somos el Homo sapiens, sino el Homo urbanus. Y el Homo urbanus no se la traga tan fácil las mentiras. Va a ser más difícil cada vez de mentirle. Y entonces va a tener que surgir eso que quiero reflexionar en la clase 12, 13, 14, 15, 16, que son el nuevo sistema que viene, que supone la superación de los últimos 5.000 años, no solo de los 500 años del capitalismo propiamente dicho, porque el capitalismo, aunque nazca en las ciudades medievales lentamente, eclosiona con la conquista de América. Y la modernidad, el capitalismo y el colonialismo y el eurocentrismo son fenómenos simultáneos. Nacen al fin del siglo XIV y hay que superarlos todos juntos. No puede haber una superación del capitalismo moderno. La modernidad es intrínsecamente capitalista. Hay que superar a la modernidad, al capitalismo, a la ideología eurocéntrica y todo esto al mismo tiempo. Y claro, la clase política ya no es la clase obrera, es algo mucho más complejo. Y tomar la economía en la política es el error del marxismo-leninismo. Y en Marx, si ustedes leen el 18 Brumario, verán que hay una descripción polivalente de las clases, no es una. Y se llegó a pensar que el obrero era el motor de la historia, pero para Marx era el proletariado, que en alemán significa algo distinto que solamente clase obrera. Y aún él pensó desde Inglaterra, porque de 1849 a su muerte estuvo en Londres,
caminando iba al Museo Británico, la mejor biblioteca de economía del mundo, y yo medio materialista me fui a su casa donde estaba y caminando hasta el Museo Británico, y es un museo extraordinario, es una biblioteca con una cúpula, y las mesas están todas redondas, y parece que Marx se sentaba en una de ellas, y pregunto, ¿cuándo terminaron de construir el Museo Británico? 1857. ¡Hacha! Ahí Marx empezó los Grundrisse, y del 57 a su muerte es la etapa teórica, porque estaba sentadito estudiando en el Museo Británico, que se inaugura en el año 57. Entonces yo pedí un volumen, el primero de los Grundrisse, y vi en el catálogo que era la única obra del autor, Éléments pour une économie politique, de un francés. Me lo trajeron, yo dije, este libro lo leyó Marx con sus ojos. Yo soy muy materialista. Y después pedí otro y otro, y después ya no más, porque no era asunto pedir toda la biblioteca. Marx leía como un animal, era un lector tremendo, y mandó la internacional a New York, aunque sabía que iba a morir, para poder tener tiempo de terminar el libro. Quiere decir que para Marx fue más importante el libro que el internacional. Y él dice, habría que ser muy animal para dar la espalda al sufrimiento de la humanidad. Miren el carácter ético de Marx. Habría que ser muy animal. Él no es animal, es consciente, es humano. El materialismo de Marx no cree que de la materia salió todo. Esa es una estupidez materialista dialéctica. Marx no pensaba eso. Pensaba que el ser humano es un ser espiritual, consciente y responsable. Hay que ser muy animal para dar la espalda al sufrimiento a la humanidad. Yo he entregado mi vida, hasta mi familia, para escribir este libro. Y entregó la familia, porque su pobre hijo, Edgar, se murió de frío, porque no tenía para pagar la calefacción, porque el pobre Marx nunca pudo tener un empleo. Pero una vez ya desesperado en Londres, se inscribió en el ferrocarril de Londres para ser empleado, y fue a la prueba, lo rechazaron por mala letra. Y es verdad, usted no se imagina los manuscritos de Marx en gótico, ininteligible, dificilísimo, mala letra. Así que ni pudo ser empleado del ferrocarril. Fue un pobre, pero dedicado a su obra, y era teórica. La teoría es muy importante, porque ¿qué va a dar? Va a dar a la víctima el conocimiento de la causa de su sufrimiento. Y eso va a ser la categoría de plusvalor. Y después otra de precio de producción, que son las dos grandes categorías de Marx, y casi no más produjo teóricamente en economía, con lo cual dio vuelta a toda la economía y hoy es vigente. Y con ellos van a ver cómo se puede trabajar. Entonces, vamos a ver especialmente al comienzo algunas categorías que valen para los sistemas no equivalenciales, o es decir, para toda sociedad humana, aún los clanes, del Paleolítico, donde por supuesto no hay clases y sin embargo hay economía y hay muchas cosas. Entonces, la economía aún crítica, y en esto Marx mismo es un hombre de su época, habla más bien de un círculo, pero este círculo está pensado desde la física de Newton hasta la presencia de Sadi Carnot. Carnot,
Carnot, 1824. Marx todavía estaba un poco en la línea de la Ilustración, pensando que la Tierra tenía recursos infinitos. Y aunque es verdad que él va a decir explícitamente que el capital destruye la naturaleza y el género humano, todo. Sin embargo, no estaba todavía obsesionado como empezamos a estarlo hoy. De tal manera que en algún punto tenemos que corregir un poco el discurso y hacerlo no del tipo de la física de Newton hasta Einstein, sino del tipo de la termodinámica que empieza a cambiar la visión, porque en la Tierra hay un proceso entrópico. Y entonces la economía aumenta la entropía y vamos a ver que esto va a plantear problemas gravísimos hoy, que es lo que se llama los problemas ecológicos. De paso, Marx tiene unas doctrinas muy interesantes de la ecología que lo voy a mostrar en su momento, pero no en este punto. Entonces, hace 5.000 años empezó la revolución neolítica, pero eso es insignificante. Hace 150.000 años apareció el Homo sapiens en el África, pero hace 3.500 millones de años surgió la vida en nuestro pequeño planeta que tiene unos 5.000 millones de un universo que tiene 16, 17, 15 mil millones de años. Entonces, a veces es bueno ver un poco el tiempo. Si yo hablo de 18.000 millones de años, 18.000 millones de años, el Big Bang, y hace unos 5.000 millones la Tierra. Hace, sin embargo, como 3.500 millones empezó el fenómeno de preparación para la vida, porque las primeras células propiamente dichas no surgen sino hace 1.000 millones de años. Y después de esto el Homo sapiens no surge todavía, surge el Homo habilis hace 4 millones de años, un Homo, 4, y hace solo 150.000 años el Homo sapiens. Miren las distancias, y hace solo unos 5.000 años empieza el Neolítico. Son los grandes sistemas económicos. El punto en que voy a referirme de manera muy especial es el primer concepto fundamental de este curso, porque es el primer concepto fundamental de Marx. La primera tesis va a decir la espiral de la vida, necesidad, valor de uso y consumo. Y digo espiral y no círculo de la vida como había dicho hasta el año pasado. En mi curso que di en la UNAM hablaba del círculo, pero ahora hablo de la espiral, de la vida. La vida surgió hace 3.500 años, 3.500 millones, y tiene una lógica en la cual ya tenemos toda la lógica de la economía. En una ameba, que es un unicelular, es un animalito que consta de una sola célula, como el huevo de la gallina también es una sola célula que enseguida empieza a dividirse. Esta sola célula tiene una lógica. Debo decir que una célula es más compleja que todas las millones de galaxias, porque las millones de galaxias son inmensa cantidad de macromoléculas y ninguna es célula. Quiere decir que son muy simplonas en su constitución. Son moléculas, macromoléculas y punto. Claro, dan sistemas de galaxias a millones de años luz, 350.000 kilómetros por segundo.
En un minuto hay que multiplicarlo por 60, en un día por 24 y 365 días. Mire, hay que multiplicar todo esto y eso es un año luz. Y las galaxias más cerca son 1,5 millones de años luz. Son distancias siderales, pero muy simples. Una célula es más compleja. Solo la célula puede decir que hay un fuera y hay un dentro. Todo lo demás es un fuera o un dentro del universo. No hay una membrana. El Sol no, tiene una superficie, pero no una membrana. Una célula es algo completamente distinto. Es viva. Y la vida, no sabemos todavía en lo que consiste. No podemos sintetizar la vida en el laboratorio. Y mientras que no lo hagamos, como decía Vico, verum et factum conventuntur. La verdad y lo que puede hacer es lo mismo. Es decir, cuando puede en laboratorio hacer algo, lo conozco a fondo. La vida, no sabemos casi nada de ella. La vida tiene un dentro y tiene un fuera, y tiene una membrana. Los sistemas económicos tienen un dentro y tienen otro sistema económico y tienen fronteras que casi siempre lo guardan los ejércitos. Así empieza mi filosofía de la liberación. Porque ustedes no crean que el Pentágono está hecho para hacer desfiles. Es para vigilar la frontera de la Coca-Cola. Porque hasta donde llega el ejército, llega la Coca-Cola, porque el mercado está protegido. Y si usted no cumple, ¡bum!, le viene el Pentágono. Pues si no, diría yo no pago la deuda. No la paga, va a ver cómo lo va a sufrir. Y pueden agredir. Entonces, la lógica de tener fronteras un país o fronteras un mercado es la membrana de la primer célula. Entonces, la vida va a ser el punto de partida de toda la economía. Marx va a llamar al capital muerto. Y va a decir, el capital chupa la vida del obrero y vive de su muerte. Y dice como el vampiro. Y dice, el valor es como un coágulo de sangre. Justo el concepto metafórico. El concepto más fuerte de Marx, Michel Henry, un gran filósofo francés, tiene 2 tomos, y de él le debo el que estudió el tema de la vida en Marx. La palabra que más aparece en los manuscritos del 44 de Marx, un alumno me lo contó, vida, viviente y demás derivados, 246 veces en el manuscrito del 44 la palabra vida o derivados. Más piensa en la vida. Ese es el criterio fundamental de la economía, la afirmación de la vida. El capital es peligroso porque tiene un criterio distinto. Me anticipo. El aumento de la tasa de ganancia permite que haya acumulación. No voy a decir de qué, cómo, porque lo vamos a ver despacito. Pero esa acumulación, para Marx, es acumulación de vida. Y como en el pensamiento semita, Marx era de una familia que se llamaba Marx Levi. 400 años de rabinos en Alemania. Su abuelo era el rabino de Treviris y su tío, hermano menor de su padre Heinrich, era el rabino de Treviris donde vivía Marx. Era una familia judía. Entonces Marx habla en metáforas semitas, más que griegas. Tengo un trabajo sobre ese tema. El lenguaje semita de Marx, que no es griego, sino semita. Entonces él dice, el capital es acumulación de sangre. La circulación del capital es Blut, circulación de sangre. El capital que va de Wall Street a un banco, llega al México financiero y tal, Marx lo veía como
vasos comunicantes de sangre, porque para el pensamiento semita la sangre era la vida del viviente. Entonces veía como que al obrero le cortaban la vena y le sacaban la sangre, y esa sangre era el capital. Esa es la metáfora que él usa, desde el primer página, porque dice, las necesidades sean del estómago o de la cabeza. Está hablando en semita, que habla de miembros, el pie, el estómago, la cabeza, los brazos. Es una manera metafórica e interesante. Estoy diciendo esto porque el Marx que yo voy a enseñar, un indígena lo puede tomar plenamente. Y ese Marx no le niega ninguno de sus mitos. En cambio, si tiene que ser ateo para poder ser revolucionario, está perdido. Es un ilustrado moderno europeo. Y la negación de la religión fue la negación de las culturas periféricas del África, el Asia, América Latina. Y entonces dice Marx a Engels en una carta, en el Mega, lo cito en mis obras, dice, el Blut, el tonto este es Bakunin, porque Marx se las traía, por eso que Marx no se las aguantaba con los anarquistas, nada, dice el tonto este Bakunin, me quiere inscribir en la Internacional, una asociación teológica, que es de ateos. Ese tema no entra en la Internacional, divide a los obreros. ¡Pah! Marx estuvo en contra del ateísmo. ¿De dónde salió? Del marxismo-leninismo. Y entonces un indígena no puede ser marxista porque usted no le van a hacer renunciar a sus tradiciones. Es que no tenía que renunciar. El indígena estaba más cerca de Marx que los ilustrados europeos, porque también cree que la vida está detrás de todo. Cuando los indígenas discutieron con los franciscanos aquí en México en 1525, le decían a los franciscanos, nuestros dioses nos han dado la vida. Eran marxistas. O Marx era universal. Entonces, no tengo tiempo, pero quiero que quede muy claro, la metafísica de Marx es vitalista, es un vitalista, pero un vitalista de izquierda y no de derecha, como son los nazis, que son vitalistas, la vida, la raza, la sangre y matan a los judíos. Eso es el vitalismo de derecha y alemán. Este es un vitalismo de izquierda, o es decir, la vida es sagrada, es la última referencia de la economía. Y van a ver cómo funciona. Estamos inmolados a la muerte y por eso que la gente se muere de pobreza, de sufrimiento. Y el criterio no es vida, sino es acumulación de algo abstracto y formal en manos de un grupito cada vez menor. Y es el sufrimiento de toda la humanidad. Vida. Pero la vida es entrópica. Porque, ¿qué es entropía? Dicen, es un concepto difícil. No es nada difícil. Es bastante fácil de entender en el sentido de la economía. Cité a Carnot porque en la termodinámica cambia la física, pero la economía todavía no es actualizada, sino sigue con el antiguo esquema de la física, donde yo puedo prever algo y eso que va a venir es previsible porque todo se repite. Y al repetirse yo puedo prever, la ciencia es predictiva. Pero si hay agua caliente en un vaso y la dejo en la temperatura normal, empieza a perder la temperatura y adquiere la temperatura del ambiente y decimos al tiempo. Tendríamos que decir a la temperatura y no al tiempo, pero en fin. No veo que tiene que ver el tiempo con... ¿Al tiempo? Pero perdió la calor y la puede recuperar, no la puede recuperar nunca más. La calor se dispersó y no es recuperable. Entonces, la termodinámica muestra que el universo tiene un proceso
de estabilidad cuantitativa. Todo el universo ese fantástico de millones de galaxias es a nivel cuantitativo, en cuanto a materia más energía, al nivel cuantitativo, la cantidad es estable. Pero la Tierra, cuidado, la Tierra, en su superficie, cualitativamente, tiene una degradación. Y entonces ningún fenómeno se repite, sino que se va perdiendo. Y si de por sí eso acontece en todos los fenómenos, la vida es un proceso entrópico. ¿Qué significa lo entrópico? Muy simple, y lo explicaré después más. Algo útil se transforma en inútil. Tal cual. Por ejemplo, yo tengo un anillo de oro, lo voy gastando, y de pronto mi suegro, que es campesino, pues ya lleva como 3, pues se los ha gastado y se compra otro, porque en el trabajo manual pierde su anillo. ¿Puedo recuperar ese oro que se ha ido perdiendo? Imposible, son millones de partículas. Se perdió, ¿para quién? Para el ser humano como útil, se transformó en pérdida. Una moneda de oro, después de 10 años de uso, perdió el 20% de su oro y ya vale menos, aunque simbólicamente siga valiendo igual. La misma vida en el proceso de la vida metabólica va transformando las cosas útiles de su derredor, vamos a ver qué es eso, en inútiles. Claro, parecía que la Tierra era infinita y total, pues, los excrementos humanos también es inútil. No, se puede hacer, pues se puede volver a incluir, pero llega un punto en que ya es inútil del todo. Y entonces, ¿qué hacemos con esos residuos? Y no cuando son unos cuantos kilos, cuando son millones de toneladas. ¿Y qué decir con los residuos atómicos estos, no? ¿Dónde los metemos? No podemos meterlo en ningún lado. Donde lo metamos es un peligro y por 100.000 años que vienen. Entonces, no es un círculo, es una espiral que se va cerrando y que en cada paso va transformando el pan útil en inútil. Yo me lo como, lo hago en mi cuerpo, lo subsumo, diría Marx. Eso en alemán se dice Aufhebung. Lo que está afuera lo meto dentro. Y lo que era pan, lo niego como pan. Y ahora es mi cuerpo. El concepto de subsunción es esencial en la economía de Marx. Subsunción. Lo pongo ya porque pero no por el marxismo-leninismo, ni lo conoció, porque esa parte del Capital no se publicó y Marx nunca fue conocido del todo. Y el concepto de subsunción, que es el esencial en todo Marx, tampoco se usó nunca. Yo subsumo el pan, entonces niego el pan como pan, dialécticamente. Niego el pan y lo hago mi cuerpo. Pero no lo niego en realidad haciendo la nada, sino haciéndolo mi cuerpo. Lo que está afuera entra en la ameba, lo que está afuera entra dentro, es negado como exterior, pero es superado porque en vez de ser un pedazo de pan, ahora es cuerpo humano. Quiere decir que es más que pan. La caloría del pan es menos que la caloría del ser humano. Es más valiosa la caloría. Quiere decir que el proceso de subsunción en realidad está mal así, sino que es así. Lo que es inferior se hace superior en el proceso de ser incluido. Dice Marx, el dinero de naturaleza de esclavo en la circulación se transforma en el capital en la naturaleza de Dios. Ya se lo voy a explicar. Eso fue mi primer frase el año pasado en diciembre en París, en la Sorbona, de una clase
con 250 personas en mi universidad de la Sorbona, donde soy doctor, y había profesores, estaba Actuel Marx, los más grandes marxistas franceses estaban ahí, y les cité este texto de los Grundrisse: el dinero de naturaleza de esclavo en la circulación se transforma en el capital, el dinero, en naturaleza de Dios. Y les digo, ¿y a qué está refiriendo Marx? A todos mis colegas de la Sorbona, más joven que yo, aunque sean profesores de la Sorbona, porque ellos se tienen que jubilar a los 65 años. Y en México, como no pagan jubilación, seguimos trabajando hasta, como decía yo en otra clase, cuando salimos con los tenis por delante. Ahí nos jubilamos y nos entierran. Entonces yo, cuando voy por todas partes, en Harvard, donde he dado clases, en Duke, en Yale, en Berlín y en la Sorbona, le digo a mis colegas profesores jóvenes, jóvenes, tienen que aprender todavía, a los profesores. He perdido el respeto. Ustedes todavía, Foucault, Agamben, Derrida. Señores, son humanos y bastantes desorientados, eurocéntricos, no han sacado la nariz de Europa, no conocen nada. Yo ya no creo en esos personajes. Y acerca de Marx, van traduciendo mis tomos al italiano, al inglés. En francés apareció mi comentario a los Grundrisse, que escribí en México, siglo XXI, en 1985. En el 2012, mi comentario apareció en francés, muy bueno, y dice: una novedad en el pensamiento francés, el primer comentario a los Grundrisse. Mire cuántos años que lo había escrito. Hace 25 años que escribí ese libro en México y ahora es una novedad en Francia. ¿Qué tal? ¿No está mal? Queridos estudiantes, destétense. Hay que dejar la teta de la mamá Europa. Destétense. Crean en América Latina y en sus intelectuales. Estamos marcando el paso, ya nos citan. Ayer mi colega aquí me mostró un texto de un texto palestino donde ya nos citan. ¿Por qué? Y porque estamos diciendo cosas como este curso. No crean que esto es repetición. Esto no lo puede decir nadie en Estados Unidos y en Europa, lo que yo voy a enseñar aquí. Ya lo verán cuando vaya llegando. Y aún entre los marxistas mexicanos, muy pocos, porque casi todos estuvieron contra la teoría de la dependencia, que dijeron que era una doctrina burguesa. Van a ver, este curso va a demostrar que está en la esencia de Marx. Le voy a citar textos de Marx sobre la teoría de la dependencia, que es la esencia del problema de la globalización, que ninguno descubre. Me adelanto diciendo cosas ininteligibles, porque no he explicado las razones por lo que digo, pero se lo digo por decir. Entonces, el primer punto de esto, y estamos bien porque esta tesis es muy corta, es: el ser humano es un ser viviente. Decía Descartes: yo pienso, luego soy. Y Ebussi Bulaga, un gran filósofo africano, lo dice en francés, porque él es de el ex Congo y ahora el centro, la República Central del África. Dice así: je pense, donc je suis, c'est l'assassinat de je danse, donc je vis. Traducido del francés, dice: yo pienso, luego soy. Es el asesinato del yo danzo, luego yo vivo. Pensar es una abstracción humana, pero hasta Heidegger demostró que es uno de los actos que yo puedo cumplir en el mundo. Y no he nacido para pensar, pienso para vivir.
mi colega Carlos Otto Apel, maestro de Habermas, y hay maestros en la UACM habermasianos, y yo soy rector, y bueno, hay que sufrir. Yo he discutido con el maestro de Habermas, Carlos Otto Apel, 10 años, y le digo al maestro Apel, nosotros no vivimos para argumentar, argumentamos para vivir. Y entonces, ¡chic!, se da vuelta la cosa. Hay que argumentar para vivir y no vivir para argumentar. Porque si vivo para argumentar, ¿y qué argumento? Abstracciones estúpidas que se pasan como ciencia social y es lo que se enseña. ¿Y cuándo vamos a cambiar los planes de estudio? Dios sabrá. No me va a dar mi rectorado. Estoy pocos meses, pero al menos esta cátedra quedará como mi testamento. Que algunos lo aplaudirán y otros lo escupirán, y bueno, tiene que ser así. Entonces, la vida es el criterio fundamental de la economía. Y van a ver después qué significa criterio, qué significa principio normativo. Y va a ser la vida. Y para Marx, ciertamente, la vida era el último referente, decimos los filósofos, ontológico. El ser no es solamente pienso, luego existo. Y la existencia, para Descartes, pues es abstracta. Al fin y al cabo, una piedra existe también, pero una piedra no está viva. Ya somos pocos los vivos, ya por lo menos son los vegetales y los animales. Y cuidado, somos una pequeña epidermis vulnerable de un sistema perdido y estamos viendo a ver si hay otro lugar vivo, y aunque estuviera, estaría tan lejos que nunca quizás la humanidad llegue a tener contacto. Pero puede. Pero de todas maneras somos vivos. Dice el africano, yo pienso, luego existo. Ese es el asesinato del yo danzo. Hay que ver lo que significa para un africano danzar. Por eso que toda la juventud del mundo, hasta en el Zócalo, danza al ritmo africano, que es el jazz y toda la música moderna, sino el tambor africano. Miren qué contribución del África a la humanidad. Hace danzar a toda la juventud del mundo a su ritmo. Es una cosa tremenda. Pero la danza no es mover el cuerpo, ni al ritmo, sino es hacerlo con un libreto. Porque ellos danzan mitos, que son comprensión de la existencia. Se pasan días danzando porque tienen que armonizar el universo. Danzar es la existencia humana. Y entonces cuando danzo, ¿qué demuestro? ¿Que existo como la piedra? No, que vivo. No es la existencia de Descartes, es una vida plena. Ebusi Bulaga, un gran filósofo africano. Esto piensan nuestros indígenas. Ahí en Milpa Alta y en otras partes, hoy todavía, por suerte, tenemos testimonios de lo anterior al capitalismo, de lo que está atravesando el capitalismo, y ojalá que pueda darnos lecciones para superar el capitalismo. Vamos a decir, pueblos primitivos. Pueblos primitivos. Y entonces, la familia, papá, mamá y el perro. Y el perro a su vez ya tiene clínicas ahora, tiene prisiones, los perros ya los operan. Los pobres no importa, pero los perros sí. Y después, claro, ese matrimonio y esa familia que se tienen que ir al psicoanalista porque está perdido. Los indígenas tienen comunidad, saben lo que son, saben usar el nosotros. Pueden ser primitivos en las computadoras, pero las relaciones humanas, que al fin es la esencia de la humanidad, nos dan lecciones, pero magistrales, sin tener doctorados, a veces inútiles, y de grandes universidades eurocéntricas de nuevo. Es decir, que ven el mundo desde arriba, pero nunca lo han visto desde abajo.
cuando el profesor Carlos Otto Apel, el maestro de Habermas, llegó a México, me dice, ¡ay, qué bonito! La primera vez que estoy en un país del tercer mundo. Y se estaba por jubilar. Y yo a los 23 años tuve que sufrir Europa, 10 años. Y él a los 65 recién miró México, porque había ido a Alemania, Estados Unidos y nada más. Conocía esa parte del mundo, igual que Habermas. Si yo lo pongo a Habermas en Kenia, queda descolocado, no sabe qué decir, porque es totalmente un mundo desconocido. Y también a Max Weber y a todos los demás cultivados en esta universidad. Sigamos. El ser humano es un ser vivo, pero la vida es un fenómeno que aumenta la entropía. Porque la vida usa, y sobre todo la vida humana, usa los alimentos, pero al fin aumenta también los residuos. Y en el caso del capitalismo hemos llegado al exceso. Se aumenta geométricamente el proceso entrópico. Es decir, está devastando la tierra y ya no hay quien pare este aprendiz de mago. No sé si se acuerdan esa película fantasía de Walt Disney, donde Mickey, aprendiz de mago, tiene que agarrar agua arriba y tirarla a un sótano y va poniendo al sótano agua, pero pone tanta agua que empieza a subir el agua y Mickey sigue bajando y tira otro recipiente de agua en el fondo y el agua cada vez sube más, pero no puede parar. El aprendiz de mago aprendió a hacer algo, pero no aprendió a parar el proceso, sino que ya siguió el proceso indefinido hasta que se lo lleva con la muerte. Eso es el capitalismo. El capitalismo desata un proceso entrópico de destrucción de la naturaleza inmenso y ya no lo puede parar. Bush no firma los tratados de ecología porque dice, no voy a poner yo en crisis económica a Estados Unidos, va a ser, y no se da cuenta que por no poner en crisis económica a Estados Unidos va a producir la muerte de toda la humanidad. La economía, en su racionalidad, se ha vuelto irracional, porque su principio de racionalidad es justamente el aumento de la tasa de ganancia. Si usted invierte un dinero y saca más dinero, eso es productivo, eso es efectivo. Si usted pierde dinero, eso no es productivo. Entonces la racionalidad, para ver ustedes, es el aumento de la tasa de ganancia. Pero el aumento de la tasa de ganancia es ecológicamente destructiva, lo vamos a ver despacito más adelante. De tal manera que el capital está destruyendo la vida en la tierra y nos lleva a un suicidio colectivo. Lo tenemos todos los días viendo. Mi hijo hace poco ahora fue a ver unos hermosos glaciales allá en la Patagonia y en medio del silencio se escuchaba que caían toneladas de glacial. Se están terminando los glaciales, los polos se van a deshielar, la temperatura va a subir y la vida va a desaparecer. Y esto lo produce el capital. ¿Y quién lo para? Ese es el tema final. Pero no nos anticipemos. Pero veamos que la vida va a ser el criterio fundamental. ¿Por qué? Porque el ser vivo es el único ser necesitado. ¿Qué significa necesidad? Significa que el ser vivo en su materia consume energía y consume materia. El metabolismo humano está continuamente consumiendo materia y energía y tiene que reponerla. Por eso que la relación de la comunidad o el sujeto con la naturaleza en abstracto, que no existe y que nuestros pueblos le llaman la terra mater, es una metáfora, pero es una metáfora muy importante. Me acuerdo de un afro en Haití que decía, nosotros cuando nace un niño ponemos el hilo umbilical en una cajita
o la plantamos en la tierra, pero no sabemos por qué. Y entonces había un africano de Nigeria, le dijo, eso justamente es la tradición africana, porque cuando nacemos tenemos el hilo umbilical de nuestra madre, y entonces los africanos, cuando nace un niño, toman el hilo umbilical y lo entierran en la tierra, porque ahora la madre en la tierra le va a dar la comida, le va a dar el oxígeno, le va a dar todo, pero cuando están en tierra extranjera, lo guardan en una cajita, para cuando vuelvan a la tierra, lo pongan en la tierra. Y los pobres africanos nuestros, esclavos del azúcar y del tabaco y de todo, lo guardaban en una cajita al hilo umbilical para cuando volvieran a África. Interesante, ¿no? Es una metáfora, pero es una realidad. Somos frutos de la tierra. Y entonces la relación del ser humano con la naturaleza, ¿qué es lo que hacemos? Constituimos esa naturaleza como una mediación para la posibilidad de la sobrevivencia. Y por eso que la primera relación con la naturaleza es el comer. Pero el comer, ¿qué significa? Reponer energía y reponer materia. Y miren qué interesante, ahí empieza la ética. Si usted lee mi ética, es pesada, pesa como 1 kilo, 600 páginas. El primer regla normativa de una ética seria, no estas éticas de los valores, ética de la ley, ética que enseñan en todas las preparatorias y en casi todas las universidades, una ética de la vida. ¿Cuál es el primer exigencia? Ética. Dar de comer al hambriento. ¿Quién lo dice? Egipto. Hace 5000 años. ¿Quién? El libro de los muertos. Osiris era un dios, mito. Cuidado, los mitos, decía mi maestro Paul Ricoeur en La Sorbona, es un relato racional en base a símbolos. El mito no es juguete de niños, es un relato racional en base a símbolos. Para entenderlo hay que tener la hermenéutica, que es una ciencia que interpreta los símbolos. El mito adámico, Adán y Eva, es un mito. Es un relato que está indicando un aspecto realísimo del ser humano. Mira, anteayer hablaba con un amigo que dio unas conferencias en Chiapas y que es un chileno. Miren lo que dijo. Les hablé a los casi a 1000 militantes allá en Chiapas, indígenas. Miren de qué tema. Del Génesis, el mito de Adán. Entonces, para la gente ese mito dice que el paraíso estaba Adán y Eva. Y Dios le dijo, cuidado, no comas del árbol de la vida porque si comes te vas a morir. Y vino la serpiente y le dijo a Eva, come del árbol de la vida. Y la Eva comió, pecó y entonces empezó el bien y el mal. Este hombre, que es un hombre muy crítico y un gran científico, doctor también en la Sorbona, dice, la interpretación que hemos hecho es la siguiente. El paraíso es la tierra de la ley. En el paraíso, la ley dice, el que coma el árbol de la vida morirá. Y todos lo creen y nadie lo come. Es la época ingenua de la dominación. El paraíso es malo. Y entonces la serpiente, que es el Dios bueno, no el demonio, el Dios malo era el del paraíso, que tenía ley y que decía a las autodefensas no se defiendan porque hay que cumplir la ley. Y entonces dijeron, si la ley me dice que me van a asesinar, no la cumplo. Eso es lo que hizo la serpiente, que era el Dios bueno. Y los indígenas dijeron, pero si eso es Quetzalcóatl, ahora la serpiente es buena. Y entonces Eva dijo, que si el árbol de la vida
lo como, muero. Vamos a ver. Y Eva tomó el árbol de la vida, comió la manzana, adquirió el principio del bien y el mal y no se murió. Eva fue la liberadora del paraíso. No fue la primer pecadora, fue la que comenzó la revolución contra la ley de un paraíso que exigía que no se comiera porque iban a morir, lo cual era toda una mentira. Mire lo que es interpretar un mito al revés. Y la gente lo aplaudió a rabiar. El mito hay que tener cuidado, hay que saberlo interpretar. Por eso Ernst Bloch tiene 3 tomos, 1500 páginas, donde reúne todos los grandes mitos y elige los mitos liberadores. Y critica los prometeicos griegos, que son dominadores. Bueno, esto es para decirle que en aquel mito de Osiris, Osiris le dice al muerto: ¿qué has hecho de bueno en la vida? Y entonces mire lo que dice el muerto: di de comer al hambriento, di de vestir al desnudo, di una barca al peregrino. Y entonces Osiris le dijo: eres bueno, mereces la resurrección. ¡Hacha! El primer criterio ético es dar de comer, no cumplir los valores, no cumplir la ley, no hacer todo eso que nos dice una ética de la dominación. Lo primero es dar de comer al hambriento. ¿Por qué? Porque la primera relación del sujeto vivo a la naturaleza es comer para reponer su energía. Lean mi ética, pero esa es larga. Pero van a ver lo que es una ética marxista, sin nombrar a Marx. Porque casi todos, muchos marxistas hacen ética, pero no saben la ética de Marx. Dar de comer es el bien supremo. Y si alguien no come, el sistema que impide el comer es injusto. Y si la economía no da de comer, es una mala economía. Ya tenemos un juicio. Pero eso lo vamos a pensar en la clase 14, allá al final del curso. Entonces, el ser humano es un ser de necesidades. ¿Qué es la necesidad? Una falta de, una negatividad. Tengo hambre. ¿Qué significa? No tengo alimento. Tengo hambre. ¿Qué significa? Que el ácido gástrico empieza a carcomer la mucosa de mi estómago y hay una cosquilla que tengo hambre, porque el ácido se está comiendo las paredes. Entonces, como el pan o la tortilla y el ácido se lanza contra la tortilla y ya no siento más el dolorcito. Además, llega el azúcar al cerebro y la hipófisis determina que hay más azúcar y se me va la sensación negativa del hambre. La necesidad es una negatividad, falta de, me anuncia que la muerte es posible. Y si cumplo con la necesidad, quedo en vida. Esa es la lógica de toda la economía. De eso habla Adam Smith, nada, y Milton Friedman menos, y el presidente del Banco en México ni se ha enterado. No se ha enterado que la gente sufre hambre en México, que el 55% está debajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen, que la economía que produce ese es nefasta, porque no da de comer al que tiene hambre. Y eso no es una cuestión simbólica, es biológica, es la ciencia dura. La gente se está muriendo. Pero miren qué notable aquel Osiris, 5000 años. Da de comer al hambriento, di agua al sediento en Egipto. Y Engels, en El origen de la familia, dice: las 4 necesidades fundamentales del hombre son comer, calefacción, vestido y casa. No le puso de beber. Es lógico, ¿no? En Egipto la gente se muere de sed en el desierto. En Alemania se muere
de los ríos que lo invaden. Entonces el problema no es el agua, el problema es el frío. Entonces calefacción. Pero miren qué notable, Engels coincide con el libro de los muertos y con un tal fundador del cristianismo que dijo: yo tuve hambre y me diste de comer. Sí, dice que faltan 5 minutos para terminar y tú te tienes que ir. Sí. Mis clases siempre van a ser menos que lo que tengo escrito y por eso va a ser muy fácil para leer lo que falta, porque ya se entiende fácil. Pero te agradezco que me hayas recordado, porque yo me entusiasmo, pero siempre cumplo. Bien, la necesidad es falta de. Toda la economía va a ser cumplir con las necesidades, que en su momento, en el Neolítico, a un mexicano azteca se va a llamar mercado, que no es capitalista, pero es antidiluviano, como diría Marx, es antiquísimo. El tianguis es el mercado, que es las necesidades puestas en conjunto. Ya vamos a ver después más. De tal manera que hay una espiral que dice así: el sujeto viviente, que es comunitario, tiene necesidades, y como tengo necesidades, constituyo a la realidad, a la naturaleza, como un satisfactor. Satisfactor es lo que es alimento, o es el agua para la sed, o es el vestido cuando tengo frío o demasiada calor. La vida es muy vulnerable. Si como mucho me indigesto, si no como me muero de hambre. Si tomo demasiada agua me ahogo, si no tomo agua me deshidrato. Si tengo demasiada calor me achicharro en el desierto, si tengo demasiado frío me muero. La vida es algo muy vulnerable y el capitalismo está cambiando las condiciones de la vida y nos mata a todos. Entonces es el criterio fundamental de la economía, pero además es la ética, es decir, es normativo. Debo tener un sistema en que no haya hambrientos. Debo tener un sistema en que la gente tenga un vestido. Debo tener un sistema que la gente tenga casa. Pero cuidado, debo tener un sistema que haya educación, que haya dignidad, que haya recuerdo de la historia. Y todos esos bienes espirituales son necesidades también humanas. Y Marx lo tenía muy claro. Marx habla del ser espiritual. No cree que todo es un gran cajote materia. Para eso soy no materialista. El materialismo de Marx es que el sujeto de trabajo constituye en la naturaleza como materia de trabajo. Y dice, yo no hablo de la física ni de la realidad natural, porque la realidad natural no trabajada por el ser humano debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia, porque todo lo demás es cultura, porque el ser humano trabaja toda la tierra. Entonces a Marx no le interesa la materia física, sino la materia de trabajo. ¿Pero qué es antes? ¿El sujeto de trabajo o la materia del trabajo? Me decía Konstantinov, si yo digo que es el sujeto, idealismo, y si digo que es la materia, eso es materialismo. Señor Konstantinov, usted no ha leído nada de Marx. ¿Qué es primero, el sujeto que trabaja o la naturaleza constituida como materia de trabajo? Pues primero es el sujeto de trabajo, porque si no hay trabajo no hay materia de trabajo. El sujeto es primero para Marx, no la naturaleza. Y nos hicieron creer lo contrario, en una ideología productivista de dominación staliniana que se terminó por suerte. No tiene que ver nada con Marx ese pasado. El futuro lo vamos a liberar, es distinto. Y esa satisfacción al fin es consumo, como el plátano, y reconstruye la vida. Ese es el primer círculo, pero no es círculo, porque al tener el satisfactor aún del colector, tiro algo del plátano, en la cáscara, y esa es irrecuperable. No, esa en realidad en la selva vuelve, pero hay otros que ya no vuelven, entonces se hacen inútil. Y ahí es un proceso que es de degradación de la naturaleza.
Por eso no es un círculo que se reproduce fácil, sino que es una espiral, cuidado, que se va cerrando en este caso. Porque cada vez tenemos menos seres, materias útiles, recursos renovables útiles. El único que tenemos al fin es la energía solar. El único, que además produjo la vida. Y por eso Huitzilopochtli era un dios, no era para menos. Somos pequeños efectos de nuestro gran Señor, el Sol. Y ahí volvemos al origen. Entonces, sin embargo, tenía que explicar la categoría de valor. Lo haré la próxima, para no maltratarlo hoy. Pero esta es la primera tesis, muy simple. Esto es válido para todos los sistemas históricos, desde el más primitivo posible y aún para los primates. Porque en esto hasta los animales coinciden con nosotros. Tienen necesidades, claro, animales, satisfactores, consumen. El primate tiene una comunidad y cumple con toda esta finalidad. Luego vamos a ir viendo cómo empiezan a... Pero ya tenemos categorías, ¿eh? Tenemos sujeto viviente, tenemos necesidad, es una categoría, satisfactor, consumo. Pero esto es determinaciones universales que valen para todos los sistemas económicos posibles. Vamos a seguir viendo otras categorías válidas para todos los sistemas y luego ya nos centraremos en el capitalismo y veremos las categorías propias que surgen con el capitalismo. Bueno, terminamos exactamente gracias a la compañera a las 4.